Vamos a leer del versículo número 30 en adelante. Evangelio según Juan, capítulo número 5, versículo número 30 en adelante vamos a leer. Vamos a leer hasta el versículo 47, pero vamos a irlo leyendo despacio y vamos a ir meditándolo despacio. Posible vamos a ir usando otras escrituras también para enriquecer lo que necesitamos meditar en esta hora. Y queremos ver acerca del testimonio acerca de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el Señor y Cristo. Dios le ha dado a Él toda potestad. Pero queremos que la palabra nos testifique acerca de Él, ya que queremos tener una fe viva a través de oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queremos por tanto oír esta palabra que nos testifica acerca de Jesucristo. Y dice el versículo 30 del capítulo 5, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando usted y yo tenemos esta manera de sentir como la tiene Jesucristo, crea, hermano amado en el Señor, crea, amada alma de Dios, de que vamos a ir por buen rumbo, de que vamos a ir por el camino que Dios quiere que sigamos, y es buscar su voluntad, que es hacer su voluntad. Dice Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, el Hijo, aquel verbo que vino y se hizo carne, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne, tomó forma humana. Él mismo dice, nada puedo hacer por mí mismo. Noten la expresión del Hijo de Dios, noten la humildad que hay en Él, de nuestro Maestro, para aprender nosotros mucho de Él. Y Él dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Padre eterno envió a su Hijo Jesucristo. El Verbo vino y se hizo carne, y la Biblia dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo fue el nombre humano del Hijo de Dios. Emmanuel era el nombre profético, porque es Dios con nosotros. Luego, Él venía a buscar la voluntad de Dios. Y cuando toda persona y cuando todo hijo de Dios busca hacer la voluntad de Dios, entonces él va a reconocer que no hace nada por sí mismo, no por su propia capacidad, no porque él sea capaz, no porque él sea bueno, no porque él ora, no porque él ayuna, no porque él... No es nada por sí mismo, sino porque busca hacer la voluntad de Dios. Entonces será Dios quien va a respaldar a sus hijos en todo tiempo. ¿Es importante para nosotros buscar la voluntad de Dios? Sí, claro que sí. La palabra de Dios nos testifica de que Jesucristo, Él buscó hacer la voluntad de Dios. Sigamos leyendo el versículo número 31. Dice Él, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Un punto ahí. Jesucristo aquí comienza a hablar acerca de dar testimonio. Por eso el tema, el testimonio acerca de Jesucristo. Vamos a ver aquí que el Padre da testimonio de Cristo. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo.
Las obras que él hacía dan testimonio de Cristo. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Mire, esto vamos a estudiarlo acá. Y vamos a través del estudio nos vamos a llenar de mucho ánimo y de mucho gozo. ¿Saben por qué? Porque vamos a ver que el Cristo en el cual hemos creído, o en el Cristo en el cual espero que algunos de ustedes crean, es el verdadero. Es el enviado de Dios. No hay otro. No hay que esperar a otro más. Él ya vino por primera vez a este mundo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero vendrá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces dice el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Saben ustedes de que Juan dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Leamos, por favor, regresemos un poquito. Aquí en Juan, el capítulo número 1, vamos a leer. Juan, el capítulo número 1, versículo número 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Al versículo 34. Dice de esta manera. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vean, Juan Bautista, él dio testimonio de Cristo. El mismo que envió a Cristo, lo envió a él antes, en su ministerio. Juan es aquel que vino preparando el camino, el que vino allanando esas veredas pedregosas. Él fue el que vino pregonando el bautismo en arrepentimiento para el perdón de los pecados, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. De manera que cuando Juan comenzó su ministerio, tiempo después, a los meses, llega Jesucristo y es bautizado por él. Entonces, el Padre le había dicho a Juan que sobre quien viere esta señal, el Espíritu Santo sabemos que es invisible, pero tomó forma corporal como paloma y descendió sobre Cristo y permaneció sobre él. O sea, no entró a él, permaneció sobre él. Y eso sirvió para que Juan pudiera entender de que él era el elegido, de que él era el Hijo de Dios. Y por eso él dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vean.
Jesucristo entonces nos enseñó diciendo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Porque lo que Juan dijo acerca de Cristo, ¿es verdad o mentira? Es verdad, es verdadero. Es correcto lo que él dijo. Cuando alguien se atreve a dar testimonio de alguno de nosotros, y ese testimonio que está dando es correcto, es una verdad, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Aprobamos o desaprobamos? Decimos, es cierto, correcto, así es. Y ya sea que nos esté acusando de un delito que cometimos, o ya sea que esté hablando a favor nuestro, ¿verdad? Pero si es verdadero, si es correcto lo que la persona está diciendo, nosotros ¿qué decimos? Es cierto lo que dice, ¿verdad? Jesucristo dice, ¿verdad? Aquí él dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Porque Juan no habló mentira, dijo la verdad. Y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Seguimos leyendo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, o sea Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vean que el mismo Juan, siendo un hombre nacido de voluntad de sangre, nacido de voluntad de varón, el mismo Señor Jesucristo dice que no se levantó un hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. ¿Ves? Mayor que él ninguno es. Y dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aunque Juan fue una antorcha que alumbraba, aunque Juan fue una antorcha que ardía en gran manera en lugar oscuro, y por algún tiempo las personas quisieron regocijarse bajo esa luz de Juan, dice él, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora vamos a ver cuál es ese testimonio que él tenía. Vamos a ver que el testimonio de Cristo es mayor que el de Juan. Les pregunto, amados, ustedes si han leído un poco la Biblia, Juan el Bautista hizo milagros. ¿Han leído ustedes en la Biblia de que Juan Bautista haya hecho algún milagro, alguna sanidad? ¿Han leído ustedes? No. Juan Bautista no hizo señal alguna. Él no hizo ni un milagro. Él no hizo ni una señal. Vean. Él venía predicando y pregonando con poder, eso sí. Y dice la Biblia que él predicaba, vivía en el desierto, y de ahí del desierto salió. Su comida eran langostas y miel silvestre. Ese era el alimento de él. Juan era ajeno. Juan estaba apartado de la muchedumbre. Juan era un hombre posible ermitaño, que vivía solo, así. Pero Jesucristo es diferente. Jesucristo es sociable, ¿sí? Jesucristo se acerca a las personas, miren. ¿Sabe por qué? Porque Él es la luz verdadera. Porque Él es el médico. Mientras que Juan, él fue enviado con un propósito diferente. Él predicaba y multitudes salían a la ribera del Jordán y eran bautizados, confesando sus pecados. Era tan poderoso la predicación de Juan que soldados, que también tanta persona considerada a sí misma, ellas pecadoras, venían y eran bautizados por él. Llegaban los escribas y fariseos observando lo que Juan hacía, y Juan les decía, ¿quién les enseñó a ustedes, víboras, a huir de la ira que vendrá? Vengan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero ellos solamente llegaban a espiar. Ellos solamente llegaron a ver lo que Juan hacía. Ellos no obedecieron el bautismo que Juan realizaba. Pero luego, cuando Jesucristo empieza su ministerio,
La palabra del Señor dice que los discípulos de Juan llegaron: mira, maestro, el otro que bautiza al otro lado, bautiza más que tú. O sea, hablando, refiriéndose a Jesucristo. Juan dice: no hay problema, a él le conviene crecer y a mí menguar. ¿Por qué? Porque él reconocía que Jesucristo era antes que él y que era mayor que él, y él reconocía que él no era el Cristo, sino aquel sobre quien vino el Espíritu Santo. ¿Miren? Por eso dijo: y yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. De manera que Juan, él no se puso celoso por el hecho de ver que Jesucristo bautizaba más que él, aunque Jesucristo no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Al contrario, él se regocijó porque se dio cuenta de que su trabajo y su obra estaba llegando a feliz término ya. Así que, hermanos amados en el Señor, Jesucristo dice que Juan Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, versículo 35. Y la gente, ellos quisieron por algún tiempo regocijarse en esa luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Pregunto: el Padre envió a Cristo. Jesucristo hizo señales, Jesucristo hizo obras. Ahora bien, esas obras, ¿qué daban de Cristo? ¿Para qué servían esas obras? ¿Para dar qué? Testimonio. Exacto. Estas obras, estas maravillas que Cristo hizo, dice aquí: el Padre que me dio. El Padre dice: porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos allá en el libro de Génesis? Cuando vemos que el siervo de Dios Moisés tiene un encuentro con el Eterno y el Señor le da a conocer su nombre, y Moisés le dice: bueno, si yo voy a Egipto y me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Bueno, dile: YHWH me ha enviado. Yo soy el que soy, te envió. Y si no me creen, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué tienes en tu mano?, le pregunta. Y él tiene una vara. Bótala y esa vara se convierte en serpiente. Entonces después la tomó por la cola, dice, y se hizo nuevamente una vara. Ahora mete tu mano en el costado. Él mete su mano en el costado y aquí sale su mano leprosa. Vuélvela a meter y él mete su mano y ya sale su mano sana. Si no creen a la primera señal, dice, creerán a la segunda. Ahora bien, hermanos, estas obras, estas señales que iba a hacer Moisés allá en Egipto, eran para que dieran ¿qué de él? ¿Iban a dar qué? Testimonio. Testimonio de que Dios lo había enviado. Vean. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos fortalezca y que hincha de gozo nuestro corazón, reconociendo que realmente en quien hemos creído, en Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Juan dio testimonio de Él. El poderoso predicador, el último predicador de la ley, Juan, él dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Pero también las señales que Cristo hizo. Esas señales que Él hizo innumerables señales. Cuando nosotros leemos algunas de las señales, quizás si las anotamos, son pocas. Pero vieran que Cristo no hizo esas pocas señales, Cristo hizo muchas más. Pero dice aquí la Biblia, lean conmigo por favor. Siempre en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31.
Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Él tiene poder. Él es todo amor. Él es. Y las obras que Él hizo cuando estuvo trabajando acá en la tierra dieron testimonio de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Dice el versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vea. Jesucristo hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos y dice que no están escritas en este libro, está en el Evangelio de Juan. Pero las que están escritas, esas señales que Él hizo, y aquí están descritas, por ejemplo, la salud de aquel hombre que era paralítico de nacimiento y que no necesitó entrar a la fuente, por ejemplo. La salud de aquel hombre ciego, que el Señor hace lodo y le unta sus ojos y se va a lavar y recibe la vista, y de ciego de nacimiento. ¿Cuántas señales nuestro Señor hizo? La multiplicación de los panes para que pudieran comer 4,000 y después 5,000. El caminar sobre el agua, etcétera, etcétera. El convertir el agua en vino. Esa fue la primera señal que el Señor hizo. ¿Cuántas señales el Señor hizo? Innumerables. Pero estas pocas que están contenidas en este sagrado volumen bastan para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? A nosotros y a toda aquella persona que se acerca a Dios le debe ser suficiente lo que la Biblia dice de Jesucristo. Si la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo estuvo investido de poder de lo alto, venía de arriba y hizo innumerables maravillas y señales para gloria de Dios y a favor del género humano, esas obras están acá escritas, y cada vez que nosotros las leemos nos debemos de regocijar, nos debe de impactar el poder, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Levantar, por ejemplo, iba en un ataúd, había muerto un joven y esta mujer era viuda, y este joven que murió era su único hijo y ella era viuda. El Señor se compadece y hace que bajen el féretro y se levanta este joven y se lo entrega sano a esta mujer. Miren el amor de Dios. Entonces, si vemos el amor de Cristo manifestado haciendo favores a las personas,